Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a Las Edades del Totalitarismo con Ricardo López Gotig. Hola Ricardo, Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy lo que vamos a ver es la deportación del pueblo tátaro de la península de Crimea, una deportación forzosa que comenzó el 18 de mayo de 1944, es decir, después que la Unión Soviética recupera la península de Crimea y todo lo que es la Ucrania actual de la invasión alemana. ¿Por qué se da esto? Primero vamos a identificar a los tátaros, que en términos generales se los llama tártaros, pero es una denominación equivocada. El tártaro, con la R en el medio, era el antiguo infierno en el mundo griego, y de ahí es que se asimila a los tátaros con el nombre de tártaro, ¿no? De los pueblos asiáticos que para los europeos eran algo infernal. Bueno, los tátaros es un pueblo de origen turcomano, formaron parte del Imperio Otomano y en 1784 la península de Crimea fue anexada al Imperio Turco. Pero siguieron viviendo los tátaros en esa península bajo el dominio de los zares. Lo que ocurre en 1944 es un episodio más del proceso de ingeniería social demográfica que se había estado llevando a cabo en la Unión Soviética ya desde tiempos de Lenin. Recordemos que en capítulos anteriores hemos hablado ya sea de la deportación forzosa de intelectuales no marxistas de la Unión Soviética en los inicios, y también de la deportación de pueblos, ya sea del Cáucaso hacia Asia Central, de coreanos hacia el Asia Central, por un lado, una de las cuestiones que la Unión Soviética quería anular era el sentimiento nacional y también toda identificación religiosa. Con lo cual, muchas veces, para evitar cualquier proceso de emancipación de distintas regiones o de países dentro de la Unión Soviética, se hacía esta reingeniería para que hubiera minorías rusas de número significativo para que pudieran impedir estos intentos de independencia. Así como también quitar a los pueblos la identificación con su zona local, es decir, todo lo que era el patrimonio cultural material de determinado pueblo quedaba completamente desvinculado al ser deportado. Lo que va a ocurrir en 1944 con la deportación de los tátaros, en realidad ya en 1943 Stalin había enviado a deportar a varios pueblos del Cáucaso, también hacia Asia Central, ingusetios, abjazos, varios pueblos que se decían que habían colaborado con los alemanes. Pero la importancia de la península de Crimea es que hubo un vaciamiento completo de los tátaros. Estamos hablando aproximadamente 250.000 de personas que fueron llevadas en trenes forzadamente, la enorme mayoría entre el 18 de mayo y el 21 de mayo, fueron llevados hacia el Asia Central, a lo que hoy son Uzbekistán, Kazajistán y algunas partes de Rusia. No fueron ubicados inmediatamente en nuevos hogares, sino que ingresaron al sistema del Gulag, con lo cual tuvieron esta reeducación forzosa a través del trabajo semiesclavo. Y en este proceso de deportación se estima que entre 1944 y 1947, como resultado de los viajes forzosos, las enfermedades, la relocalización y demás, habrían muerto entre 90.000 y 100.000 tátaros. Lo que luego se va a producir es que la región de Crimea, la península, va a ser repoblada con población de origen ruso. Y esto va a tener consecuencias actuales. Lo que hemos visto hace pocos años, en el 2014, con la anexión de la península de Crimea a la Federación Rusa, es el resultado de esa política de repoblamiento, que además tenía el sentido de que la península de Crimea, al estar tan cercana a los estrechos que comunican al Mar Negro con el Mar Egeo y por consiguiente al Mar Mediterráneo, también tenía un sentido geopolítico para la Unión Soviética,
que es no solamente la anulación de los sentimientos nacionales, la culpabilización colectiva de un pueblo al que habían acusado de cooperar con la Alemania nazi, que en realidad no hay pruebas contundentes al respecto, y además, en todo caso, fueron individuos, no todo un pueblo. Esto nos señala también otra de las prácticas de los países totalitarios, la relocalización de pueblos enteros, las deportaciones masivas, y también esto va a generar un cambio demográfico en el continente europeo que iremos viendo en los siguientes capítulos, porque también se va a dar en países como Polonia, Checoslovaquia, Rumania, en Europa Oriental y Central. Muchas gracias por habernos atendido una semana más y hasta la próxima. Ricardo López Gotig, desde Argentina.